Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí nuevamente en nuestras transmisiones de cada jueves a las 11 de la mañana y me da gusto decirles que hoy es el último tema que vamos a ver sobre el libro de Josué. Y antes de iniciar con este último tema, quiero decirles que el próximo jueves iniciamos ya con este curso de sanidad interior que les he estado comentando. Y bueno, quiero informarles que si tú quieres conseguir el libro de manera física, escríbeme un correo a angelamaldonado.k@gmail.com. Ahí aparece en la parte inferior de tu pantalla. Y bueno, si lo quieres de manera digital, ya les dije que lo puedes conseguir también en amazon.com. Y ahí se te abre la página y donde está la lupa metes mi nombre de Ángela Kellenberger, se escribe Kellenberger, y ahí ya te van a aparecer todos los libros. Acuérdate que los 3 libros que vamos a ver durante este curso de sanidad interior, el primero es Ya Basta, después nos seguimos con el de Para avanzar hay que sanar y luego el de La soledad, para que tú te puedas apoyar en ellos y sea más fácil que puedas llevar a cabo las actividades y los ejercicios que vamos a estar viendo. Bueno, vamos a orar para empezar con el último tema de Josué, ¿les parece? Papito lindo, gracias porque tú nos has permitido estudiar juntos este libro tan hermoso que es el libro de Josué. Te rogamos que más que saberlo al derecho y al revés, que lo podamos poner por obra y que realmente pueda ser edificante también para otros, que lo puedan ver ejemplificado en nuestras vidas, el que de veras estamos llevando a cabo lo que aprendimos de tu palabra, que también lo puedan enseñar a otras personas, pero sobre todo con su ejemplo. Ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, tú guíanos, pon tus palabras en mi boca y que pueda ser de bendición para tu pueblo. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es solo acuérdate. Y si tú lees todo el capítulo del 24, que es el último capítulo de Josué, te vas a dar cuenta cómo Josué reúne a todo el pueblo, reúne a los príncipes, a los principales, para que se acordaran de todo lo que Dios había hecho en sus vidas y de otras cosas muy importantes. Quiero que lo leamos a partir del versículo 6, porque nos va a ayudar para tenerlo como base para lo que sigue, lo que les quiero decir, porque lo vamos a tratar de aplicar a nuestra vida. Y dice así, Josué 24:6, saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Vámonos hasta el verso 11. Dice, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Váyanse ahora al versículo 13, que dice así, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová
y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Vayan al versículo 24, por favor. Y dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y por último, el versículo 31. Y dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces, a lo largo de este capítulo podemos ver cómo Josué les hace ver al pueblo de Israel todo lo que Dios había hecho por ellos. Y hoy es buen tiempo, en primer lugar, también nosotros, de acordarnos de tres cosas importantes. La primera es acordarnos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo primero que Dios hizo en nuestras vidas, como lo hizo con el pueblo de Israel, fue sacarnos de Egipto. Egipto es figura del mundo y es figura del pecado. Nosotros estábamos como esclavos también, como ellos estaban como esclavos en Egipto, nosotros también. ¿Por qué? Porque el pecado nos esclaviza. Entonces, antes de que recibiéramos nosotros a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, éramos esclavos del pecado y estábamos como el pueblo de Israel en Egipto. Por eso cuando Jesús nos saca del pecado, es figura de que nos sacó también a nosotros de Egipto. ¿Qué otra cosa debemos acordarnos de las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas? De que ha cumplido las promesas que nos ha dado, como lo hizo también con el pueblo de Israel. Vean lo que dice Josué 21, 45. Porque esto mismo que les dijo al pueblo de Israel, nos lo dice Dios también a nosotros. Y dice así, Josué 21, 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Yo estoy segura de que Dios ha cumplido las promesas que te ha hecho, y si no se han cumplido, créeme, las va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y también de eso nos tenemos que acordar. Vean lo que dice 2 de Timoteo 2:13, para darnos cuenta de que realmente Dios ha sido siempre fiel. Uno es el que luego se equivoca, uno es el que luego se desvía del camino o se aparta del camino, pero Dios ahí ha estado en todo momento. 2 de Timoteo 2:13 nos dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios y acordarnos en todo momento de su fidelidad. También tenemos que acordarnos de que siempre nos ha perdonado y lo va a seguir haciendo.
Primera de Juan 1:9, que nos dice, si nosotros nos equivocamos, podemos acudir a Él y decirle, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso es saber que nosotros basta con tener un corazón contrito y humillado, podemos ir con Él, pedirle perdón y en ese momento Él nos perdona y nos ha perdonado todo. Entonces hay que acordarnos de cómo cómo Jesús por medio de su sangre nos ha perdonado todo. Vemos también en Primera de Juan 4:9 que Él nos ama tanto, Dios nos amó tanto, y ahorita lo vamos a ver, que entregó lo más preciado. Vean lo que dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios dio lo más preciado que tiene, que es a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación y la vida eterna. Entonces, acuérdate de ese amor, que no se te olvide que Dios te ama con un amor eterno. Muchas veces cuando fallamos, llegamos a pensar que ya Dios nos dejó de amar o nos ama menos. ¿Y sabes qué? El amor de Dios es eterno, el amor de Dios nunca se va a extinguir, nunca es más o menos. ¿Por qué? Porque su esencia es amor, dice la Biblia, Dios es amor. Entonces, aunque falles, Él te sigue amando porque eres su hijo, eres su hija. Entonces, acuérdate de eso, aunque te equivoques, acuérdate que solo basta con que le pidas perdón y ya hay borrón y cuenta nueva, se restaura otra vez esa comunión, pero Dios nunca te deja de amar, acuérdate de eso. Vemos también que Dios nos ha dado una promesa tan impresionante que encontramos en Hechos 16:31, que cuando nosotros sabemos que está esta promesa de por medio, podemos descansar en Él. Vean lo que dice Hechos 16:31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa de que los de tu casa se pueden llegar a convertir. Ahora, es impresionante ver que por tu ser cristiano, y tal vez eres el único cristiano en tu casa, tú traes bendición a toda tu familia por tu ser hijo de Dios. Entonces, acuérdate de eso también, que las bendiciones que Dios tiene para ti alcanzan también a toda tu familia. Eso es algo hermoso. También hay que acordarnos de que Dios escucha nuestras oraciones. Vean lo que dice el Salmo 65:2. Dice así, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. O sea, Dios está ahí presto para escucharnos. Él no circula. En el cielo no hay ninguna pandemia de que se suspenden labores por tal o cual cosa. No, Dios está ahí los 365 días, las 24 horas del día. En todo momento tú puedes hablar, tú puedes clamar, tú puedes orar y Él te va a escuchar. Vean también el Salmo 116:1 que nos dice lo siguiente. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Entonces, Dios, no pienses que no te escucha. A veces dudamos de que nos escucha porque no alcanzamos a ver la respuesta de nuestras oraciones. Sin embargo, vean cómo dice aquí, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Dios te escucha, Dios oye tu clamor, Dios escucha tus oraciones y créeme, en su tiempo, no en el nuestro, Él va a atender a nuestras súplicas. Y también debemos acordarnos de cómo Dios ha peleado nuestras batallas. Acuérdate de cuando estabas en problemas en Josué 24:8, lo mencionó Josué.
Perdón, no, vamos a Éxodo 14:14, la otra la vamos a omitir. Éxodo 14:14, vemos cómo Dios pelea por nosotros. En todo momento, en toda aflicción, tú tienes que saber que Dios está de tu lado. Son más los que están contra nosotros que en contra, con nosotros que en contra de nosotros. Y vean lo que dice Éxodo 14:14, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, de todo esto es el primer punto de las cosas que tenemos que acordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, desde que lo recibimos en nuestro corazón, desde que salimos de Egipto hasta este día. Acuérdate de todas las bendiciones que has recibido de parte de Dios. Vemos también cómo el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, lo llevó por un desierto. Sí, tal vez no tenían grandes cosas para comer, pero nunca los dejó. Y de una manera sobrenatural los alimentó con maná. Entonces, ahorita en medio de estos tiempos, aunque tal vez estés viviendo un desierto, créeme, Dios no te va a dejar. Acuérdate de eso. No te va a dejar, nunca te ha dejado y nunca te dejará. Amén. Otra cosa importante de la cual vemos en el texto del capítulo 24 que leímos de Josué es de que tenemos que entender a quién realmente le debemos de servir. Que no se nos olvide que al único que le tenemos que servir es a Dios. Vamos a leer otra vez Josué 24, verso 31, por favor, que dice lo siguiente. Josué 24:31 dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Tristemente, y lo vamos a ver más adelante, mientras Josué estaba vivo y los principales ancianos, el pueblo sirvió a Dios, siguió a Dios, obedeció a Dios. Pero muere Josué, mueren los ancianos y tristemente el pueblo se desvía y empieza a servir a otros dioses. Les voy a decir algo con todo mi corazón. Tu líder espiritual no dura para siempre. Tu líder espiritual va a llegar a un punto en el que va a partir a la presencia de Dios. ¿Qué vas a hacer si él muere? ¿Te vas a quedar ahí postrado en depresión? ¿Te vas a desviar? ¿Vas a regresar a Egipto? ¿O qué vas a hacer? Acuérdense también, vamos a Josué capítulo 1, verso 1, como cuando murió Moisés, Josué se ve que estaba deprimido, pero vean las palabras que Dios le dice. Josué 1:1 dice lo siguiente: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Se ve que cuando muere Moisés, Josué estaba, yo creo que deprimido, porque le dice: levántate ya, sigue adelante, sigue avanzando, cumple el propósito que Dios te dio. Y tristemente vemos que la primera generación que salió de Egipto tenían puesta su mirada en su líder, en Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo ahí 40 días y 40 noches en ayuno con Dios? Fue cuando le dio las tablas de la ley. Y ellos, como vieron que se tardaron en bajar, ¿qué hicieron? Se hicieron
un becerro de oro, como diciendo, Él nos sacó de Egipto y órale, porque Moisés no aparece. ¿En dónde tenían puesta su mirada? En su líder espiritual, no en Dios. Y lo mismo pasó con Josué. Vayan por favor a Jueces, capítulo 2, verso 7, para que nos demos cuenta de cómo tristemente esta segunda generación también tenía puesta su mirada en su líder, en sus líderes. Entonces, aguas con eso. Tenemos que entender que nuestro servicio a Dios no es para el líder, es para Dios. Y por eso tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Vamos a ver Jueces 2:7, si ya lo tienen. Dice así, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Esta es la segunda generación que salió de Egipto. Pero murió Josué, es la segunda generación. Sí, eran niños cuando salieron de Egipto y crecieron en el desierto, ellos conocieron a Dios. La segunda generación no puso, yo había dicho que habían puesto sus ojos en el líder, pero no. La tercera, y ahorita lo vamos a ver, es la que puso sus ojos en los líderes. Dice, y el pueblo lo voy a volver a leer, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera y en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, esta es la tercera generación, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Si se acuerdan, cuando leímos parte del capítulo 24 de Josué, cuando Josué reúne a todo el pueblo antes de morir, ellos hicieron una promesa solemne de seguir a Dios, de servirle a Dios, lo cual cumplieron. Sin embargo, surge otra generación y esa generación dice que no conocía a Dios y dejaron de servir a Dios, empezaron a servir a dioses ajenos. Yo quiero preguntarte algo y quiero que te lo contestes con todo tu corazón, de una manera sincera. Yo no sé si tu líder ha partido. Con esta pandemia pudimos enterarnos de muchos pastores que partieron a la presencia de Dios. Incluso hubo pastores que se suicidaron, era tanta la carga que tenían de no ver cómo otros pastores obtenían el sostenimiento de su iglesia, que les pegó tan duro que no aguantaron y se suicidaron. Y yo me pregunto, el pueblo que dejaron, los pastores que dejaron a esas congregaciones, ¿qué pasó con esas congregaciones? ¿Buscaron otra iglesia? ¿Se levantaron y dijeron vamos a seguir juntos y vamos a seguir adelante? ¿O qué pasó? ¿Se desviaron porque el líder ya no estaba? Dijeron no, pues ya murió el pastor, pues ya qué, ya me regreso a Egipto. ¿Cuál fue tu actuar ante eso? ¿Qué pensaste con eso? Si sigue tu pastor, ayúdalo, sírvele y todo, pero siempre acuérdate
que al que le estamos sirviendo no es a nuestro líder, es a Dios. Y más vale que lo hagamos con temor y temblor. Vean lo que dice Colosenses 3, 23 al 24. Por favor. Yo mientras voy a buscar aquí una cita que me acaba de venir a la mente, a ver si la encuentro, porque esto es algo de suma importancia también. ¿Ya lo tienen? Bueno, Colosenses 3, 23 al 24 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y vean cómo también dice el Salmo 2, versículo 11. Esto a mí me impacta sobremanera, porque acuérdense que hay que tener temor de Dios, y tener temor de Dios es aborrecer lo malo. Una de las cosas que tenemos que aborrecer es adorar a otros dioses, es no hacer la obra hacia quien va dirigida, que es a Dios, y tratarla de dirigir hacia el hombre. Salmo 2, verso 11 nos dice lo siguiente: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, pregúntate, ¿hacia quién va dirigido tu servicio? ¿Va dirigido hacia los hombres? ¿Va dirigido hacia ti porque tú quieres recibir reconocimiento? ¿O va dirigido realmente hacia Dios? Todo lo que hagamos tiene que ser para Dios, y hay que hacerlo con temor y temblor, sabiendo que el único que tiene que recibir la gloria y el honor es Él y no nosotros. Amén. Entonces vemos que tenemos que acordarnos, ya vimos el primer punto, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Segundo lugar, tenemos que acordarnos de a quién realmente le estamos sirviendo. Y en tercer lugar, tenemos que saber, o acordarnos más bien, de que detrás de nosotros viene una nueva generación. Una generación a la que tenemos que preparar, si somos gente ya mayor, como papás, como líderes espirituales, tenemos que preparar a esa generación que viene. Qué triste es ver en el texto que leímos de Jueces que se levantó una tercera generación, o sea, los hijos de la generación que entraron a la tierra prometida, no conocieron a Dios. Y tú dices, ¿pero por qué? Esto es especulación mía y es lo que creo, porque suele pasar, que estaban tan ocupados conquistando la tierra prometida que se les olvidó enseñarles a sus hijos a tener temor de Dios. Se les olvidó tomarse el tiempo que se necesita para instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Vean lo que dice Proverbios, capítulo 22, verso 6. Proverbios 22, 6. Esto es muy importante. Dice: instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Han escuchado la frase de hijos del pastor, lo peor? ¿Saben por qué existe esa frase? Hay varias razones. Una es porque Satanás los tiene en la mira, porque saben el potencial que pueden llegar a tener. Acuérdense que Satanás siempre va a atacar la cabeza para que después todo el cuerpo se vaya, ¿no? O se quiebre. Esa es una razón. Otra es porque todo el pueblo, tristemente, las ovejas, tienen puesta su mirada en lo que hacen los hijos del pastor.
como que creen que los hijos tienen que ser hijos modelos, tienen que ser la perfección andando, y ¿saben qué? Perdónenme, pero nuestros hijos son iguales que sus hijos. También hay rebeldía, también hay tristeza, también hay dolor, porque no somos padres perfectos. Al contrario, podemos llegar a cometer este grave error que cometió esta segunda generación. A veces, como líderes espirituales, estamos tan involucrados en la obra que no nos damos el tiempo de estar con nuestros hijos. Esto se los he dicho muchas veces, pero se los quiero mencionar otra vez. En una ocasión yo estaba dando una consejería y mi hijo Marto, no recuerdo bien la verdad qué edad tenía, pero llega y me jala del vestido y me dice, mami, mami, mami. Y yo le dije, espérame tantito porque estoy en una consejería. Y se fue y vuelve a regresar, mami, 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 espérame tantito, ya mero acabo, espérame, ahorita te atiendo. Y se vuelve a ir, como 3 veces vino. Y ya en la casa le dije, ¿qué es lo que quieres? No, ¿ya para qué? Tienes más tiempo para otros que para mí. Eso a mí me pegó con tubo. Y es lo que muchas veces nos pasa como pastores, como líderes espirituales. Tenemos más tiempo para otras personas que para nuestros propios hijos. Y saben que Dios nos lo va a demandar. Qué triste es ver que esta tercera generación no conocía a Dios. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no conocía a Dios si sus padres sí lo conocieron? Si sus padres sí le sirvieron con todo su corazón, porque pusieron en primer lugar su servicio. Una cosa es tu comunión con el Señor y otra cosa es el servicio a Dios. Tu comunión con Dios es lo primero. Y por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, pero vean el orden, o sea, yo primeramente Dios lo pongo en primer lugar y luego está mi casa y ya después están ustedes. Si ustedes quieren seguir al Señor, qué buena onda, pero si no quieren, pues allá ustedes. Pero yo y mi casa, y se pone Él en primer lugar. Siempre decimos, oye, el burro va después, ¿no? Y Él se puso como que por delante, pero era... Yo primero busco a Dios, Dios es lo primero en mi vida y después es mi familia y ya después son ustedes. Entonces, ese es el orden de Dios. Por eso muchos hijos de pastores no están bien, porque se están sacrificando, ¿cómo decirlo? Están sacrificando, los hijos están pagando los platos rotos, diciéndolo de otra manera, porque no obtienen el tiempo que sus padres deberían darles a ellos por atenderlos a ustedes. Suena duro, pero es la verdad. Te digo algo, tenemos vida propia. Y a veces, tristemente, las ovejas creen que un pastor tiene que estar ahí las 24 horas del día, los 365 días del año. Déjame decirte que no somos dioses. Eso lo puede hacer Dios, pero nosotros no. Tenemos vida propia, tenemos familia y Dios nos va a demandar a nosotros cómo estamos educando a nuestros hijos. Ahora, esto va para los que son líderes espirituales, pero ¿qué hay de ustedes que se la viven trabajando de sol a sol y no prestan atención a sus hijos y no se toman ese tiempo para enseñarle a sus hijos a tener temor de Dios? Ahora, la mejor enseñanza es con el ejemplo. Con el ejemplo tú les enseñas a tus hijos a tener temor de Dios. Pero si tú no estás en casa, si te la vives trabajando, si te preocupas más por lo económico que por el tiempo que les puedes dedicar a ellos, por sentarte con ellos, a jugar con ellos, lo que sea hacer con ellos, eso es más valioso a que tengan ropa bonita y todo lujo en la casa y lo que tú quieras. No. Créeme que ellos disfrutan a veces jugar más con una caja que con un juguete muy, muy caro. Entonces valoremos
valoremos realmente qué es importante y no descuidemos a esta generación que viene, porque ellos son la fuerza dentro de la iglesia y también ellos son los que van a seguir adelante, es a los que les tenemos que pasar la estafeta para que sigan adelante, no solo dentro de la iglesia, sino también en tu hogar, en tu casa. Tus hijos son los que te van a suceder a ti cuando partas, a la presencia de Dios. Entonces, esto está tremendo, ¿a poco no? Y bueno, yo encuentro vayan a Lucas capítulo 10, verso 41, para que nos demos cuenta de que a todos nos puede llegar a pasar esto. Y más como mujeres, a veces, a los hombres porque trabajan de sol a sol, pero a las mujeres a veces estamos tan afanadas en las cosas del quehacer que también descuidamos a nuestros hijos. Dice Lucas 10:41, esto le dice Jesús a Marta, dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acordémonos que mientras Marta estaba afanada, ¿qué estaba haciendo María? María estaba a los pies del Señor escuchando su palabra. Cuando tú como mujer buscas ese tiempo de estar a solas con Dios, es como recargar pilas y es cuando vas a estar relajada, tranquila, sabiendo que Dios tiene el control de la cocina, de la comida y todo. Digo, lo vamos a hacer, pero sin afanarnos, sin estar preocupadas y dándonos ese tiempo para nuestros hijos. Quiero que analicemos así brevemente a 3 líderes espirituales que encuentro en la Biblia que tristemente no le dedicaron el tiempo suficiente a sus hijos, no les pusieron límites, no los educaron como debían haberlo hecho. Y el primer ejemplo lo vamos a encontrar en el sacerdote Elí. Quiero que vayan a Primera de Samuel capítulo 2 y vamos a leer algunos versos. Primero el verso 12, Primera de Samuel 2:12, para que vean cómo eran los hijos de Elí. Dice así: los hijos de Elí, ¿qué dice? Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Tú dices, pero ¿por qué? Si su papá era el sacerdote. Pero ellos no tenían ese conocimiento. Verso 17. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Por el pecado de los jóvenes es que el pueblo menospreciaba las ofrendas. ¿Te das cuenta? Versos 22 al 24 dice lo siguiente: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y vean lo más triste en el verso 29. Dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Esto es lo que Dios les dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y esto le dice Dios directamente al sacerdote Elí a través de Samuel. Dice: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El sacerdote Elí no se tomó el tiempo de enseñarles a tener temor de Dios. Permitió que sirvieran al Señor como se les pegaba la gana.
No les puso límites. No les dijo, esto que están haciendo está mal. Les dijo que estaba mal, pero no hizo nada, no puso límites, no los disciplinó. El que te ama te va a disciplinar. Si tú eres un líder espiritual, disciplina al pueblo, a las ovejas cuando estén mal, porque les demuestras que los amas. Si tú como padre disciplinas a tus hijos, les estás demostrando que los amas, porque al que no disciplinas, quiere decir que no lo estás amando, porque la disciplina les trae seguridad, les trae, aprenden de sus errores, pero cuando permites que hagan lo que quieran, van a ir de mal en peor. Entonces, de ahí la importancia de poner límites, ya sea como líderes espirituales y también como padres. Amén, a esta generación que viene o que se está haciendo cargo de. Otro ejemplo lo encontramos en el profeta Samuel y tú dices, ¿por qué Samuel? A mí Samuel me cae re bien, la verdad. Se me hace un profeta porque vas viendo cómo era desde chiquito, vas viendo cómo su mamá oró por él para tenerlo de una manera milagrosa, se lo ofrece a Dios, crece Samuel, ves como un profeta grandemente usado por Dios. Pero vean lo que dice Primera de Samuel capítulo 8, verso 1 en adelante, porque es triste ver cómo los hijos de Samuel se apartaron también. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Yo veo esto y digo, qué tremendo es pensar que por Samuel no poner límites o no sé por qué los puso ya estando muy viejo. Cuando ya estás viejo ya te da más flojera disciplinar a tus hijos. Entonces, por eso la importancia de disciplinarlos desde pequeños. En cuanto veas que hagan algo mal, decírselos. No apapaches su pecado. Muéstrales qué está bien y qué está mal, porque eso es tener temor de Dios. Pero vemos que eso provocó el que sus hijos estuvieran mal, provocó que pidieran un rey. Y Dios era como que el que los gobernaba. Dios era su rey, pero pidieron rey. Y todo porque los hijos de Samuel habían caído tras la avaricia, sobornaban al pueblo, pervirtieron el derecho, hicieron cosas que estaban mal y Samuel no los paró en seco, no les puso límites, no les puso un hasta aquí. Entonces vemos que esto es tremendo. Vemos también al rey David, el dulce cantor de Israel, aquel cuyo corazón era el corazón de Dios, también se equivocó tristemente. Ahora, no es por justificarlo, no, pero David, si tú analizas, era como la oveja negra de la familia, porque cuando Samuel fue para ungir al nuevo rey, le dijo a Isaí, oye, pues preséntame a tus hijos, ¿no? Era un evento importante, un evento grande, en donde Isaí tenía que traer a todos sus hijos, pero trajo a todos menos a David. A David lo dejó ahí cuidando a las ovejas, ¿no? Entonces, desfilan cada uno y pues Dios le hace ver a Samuel que pues no era ninguno de ellos. Entonces le dice a Isaí, oye, pues no tienes más hijos. Y entonces él se acuerda, sí, pues ahí me queda el chiquito, ¿no? Que está cuidando las ovejas. Ahí vemos que David
no recibió ese amor de padre que tal vez tú tampoco has recibido. Sin embargo, David supo encontrar en Dios a ese Padre Celestial, supo encontrar en Dios ese amor que todos necesitamos de un Padre, pero tristemente supo llenarse del amor del Padre, pero no fue un buen padre, porque no tuvo un ejemplo de un padre. Tan es así que como consecuencia de su adulterio y de haber mandado matar a Urías Eteo, como consecuencia de eso fue que su hijo primogénito Amnón violara a Tamar, a la media hermana de Absalón. Tanto Tamar como Amnón y Absalón eran hijos de David. Y cuando David se entera de que Amnón había forzado a su hija Tamar, de que la había violado, dice la escritura que se enojó mucho, pero no hizo nada. No corrigió a su hijo Amnón. Y esto trajo como consecuencia que Absalón se amargara al grado de matar a Amnón y luego levantarse en contra de su padre. Entonces vemos que grandes hombres de la Biblia, usados poderosamente, descuidaron a sus hijos, descuidaron esa generación que venía después de. Se ve que con Salomón ya le echó más ganas, se ve que a Salomón lo instruyó y por eso dice en un principio que Salomón amaba a Dios como David amaba a Dios. Entonces, qué importante es que como líderes espirituales, como personas, como padres de familia, les enseñemos a nuestros hijos a tener temor de Dios. Acuérdate de eso. Ellos son los que van a estar al frente tanto de la iglesia, de tu trabajo, de lo que sea. Acuérdate de instruirlos en el camino de Dios para que no se desvíen. Amén. Y bueno, Josué ya sabía que estaba próximo a morir y lo mismo le pasó al apóstol Pablo. A mí me encantaría poder decir estas palabras que vemos en 2 de Timoteo 4:6, mientras búsquenlo, en donde vemos las últimas palabras del apóstol Pablo. Él sabía que ya iba a morir, que ya iba a ser sacrificado. Y vean las palabras que dice. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Podrías decir tú estas palabras? Tal vez estás próximo a partir, yo no sé cómo esté tu salud, no sé qué edad tienes. Recientemente murió Luis Palau y pues a mí me pegó porque yo escuchaba sus conferencias, la verdad, pero él ya sabía que iba a partir. Él desde antes dijo, pues ya estoy listo. ¿Estás lista tú para partir a la presencia de Dios? Puedes irte sabiéndote que les enseñaste a tus hijos lo que sabías, con tu ejemplo, con tu testimonio, con palabras, con hechos. Puedes irte a la presencia de Dios tranquila o tranquilo, sabiendo que has cumplido con tu propósito, el propósito que Dios te dio. Entonces, es importante entender esto y tratar de cumplir ese propósito, tratar de preparar a nuestros hijos para lo que viene, para que cuando llegues a la presencia de Dios, escuches del Señor, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y bueno, aquí acaba esta lección.
aquí acaba no solo esta lección, terminamos al fin este libro de Josué. La verdad es que a mí me gusta muchísimo este libro. He aprendido mucho a través de él y espero que ustedes también. Y bueno, ¿qué les parece si nos despedimos? Le damos las gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Le damos las gracias por haber permitido que terminemos este estudio de Josué. Y si en algo hemos fallado, le pidamos perdón. ¿Les parece? Padre Celestial, primeramente gracias porque tú nos sacaste de Egipto. Gracias porque nos sacaste de la esclavitud del pecado. Gracias porque a partir de ese día tú has estado con nosotros todos los días, has sido fiel, nunca nos has dejado y no queremos olvidarnos de todos tus beneficios. Gracias por todas tus bendiciones, nos acordamos de ellas. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros y hoy queremos renovar nuestro pacto contigo, de que tú eres lo primero en nuestras vidas, de que a ti te vamos a servir y no a dioses ajenos. No vamos a poner algo antes que a ti en nuestras vidas. Queremos que tú ocupes el trono de nuestro corazón. Y Padre, perdónanos. Perdónanos si hemos puesto nuestra mirada en algún líder espiritual. Perdónanos si nos hemos preocupado más por el qué dirán las personas, por el qué dirás tú de todo lo que yo estoy haciendo. Padre, hoy queremos humillarnos delante de ti, pedirte perdón si no te hemos servido de la manera correcta, si no te hemos servido con temor y temblor. Perdónanos, mi Dios, si hemos fallado en eso. Perdónanos como líderes espirituales si no les hemos enseñado a nuestros hijos a tener temor de Dios, si no les hemos puesto límites, si hemos permitido que sirvan como ellos quieran y no como tú lo has diseñado en tu palabra. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos a retomar las riendas, a poner límites si es necesario, a disciplinarlos para demostrarles realmente que los amamos. Perdónanos, mi Dios, si no les hemos dado el tiempo que ellos se merecen, sabiendo que tú nos vas a demandar eso porque nuestros hijos son prestados, primeramente son tus hijos. Perdónanos si no lo hemos hecho de la manera correcta. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos a instruirlos en tu camino. Y Señor, perdónanos también si hemos trabajado de sol a sol y por trabajar tanto no les hemos dedicado el tiempo que ellos se merecen. No nos hemos dado el tiempo para conocerlos. Perdónanos, mi Dios. Y hoy te rogamos que tú nos ayudes, que administres nuestro tiempo, que nos muestres cómo hacerle, que nos des ese tiempo en particular para ser como esa María, sentados a tus pies, escuchando tu palabra con humildad. Porque esa parte no nos será quitada, Señor, y es lo más importante. Padre Celestial, gracias. Gracias también por todo este tiempo que nos has permitido enseñar este estudio. Ponemos también ahora el próximo estudio en tus manos, este curso de sanidad interior lo ponemos en tus manos. Te suplico con todo mi corazón que tú puedas sanar esos corazones como lo hiciste conmigo y lo has hecho conmigo. Padre Celestial, son tus ovejas, te necesitan, hay muchas que están muy lastimadas y hoy las pongo en tus manos para que tú las sanes. Gracias por este tiempo hermoso en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero hacer una última oración. Si tú es la primera vez que escuchas una conferencia como esta y quieres recibir a Cristo en tu corazón,
Te invito a que hagas esta pequeña oración junto conmigo. Dile, Padre Celestial, gracias, porque tú mandaste a lo que más amas. Mandaste a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Hoy, Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres, para que tú me guíes, para que tú me dirijas. Quiero conocerte más. Perdona todos mis pecados. Y aquí estoy, Señor. Quiero que tú seas lo primero en mi vida y te doy las gracias por todo lo que hiciste por mí en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito con todo mi corazón porque has pasado de ser criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Si tú hiciste esta oración, has salido de Egipto, ya diste el primer paso, has salido de Egipto y has entrado a un reino celestial nuevo, has nacido de nuevo. Te felicito por ello. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Acuérdense que el próximo jueves iniciamos el curso de sanidad interior. Que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación